de San Patricio y en la otra, y así como estaba nos pidió disculpas para venir a dar la clase que le correspondía a él. Y bueno, fue algo muy hermoso que hoy me ha movilizado muchísimo, todos esos recuerdos. Lamento mucho que no están mis 6 compañeros acá porque podrían corroborar todo lo que yo digo. Tenemos muchas vivencias compartidas con él, hechos como ocurre ahora, que los chicos se reúnen en algún lugar por una cena, por una cuestión de la escuela, y él nos daba su salón de Cáritas, que estaba apenas techado, y las compartía con nosotros. También me acuerdo de esos silencios que se hacían en el aula, porque él se transportaba a la época de la guerra, que también lo mencionó Vicente, y veíamos que estaba en otro mundo, con los ojos para arriba, contándonos todo eso que seguramente era muy triste para él, pero que a lo vez quería compartirlo con nosotros.